y en especial a Ana Bullón, que siempre está atenta a contestar mis preguntas, porque soy muy torpe, como verán, con los ordenadores y compañía. Bien, en segundo lugar, decirles que ahora comprendo por qué Ana quería que hiciéramos el proyecto, la toponimia de los caminos, la toponimia del Camino de Santiago. Yo no lo comprendí nunca, pero ahora haciendo esta ponencia, no tenía ni idea yo de Santiago para nada, me he dado cuenta que no hubiera estado mal, porque es que todos los caminos conducen a Santiago, como a Roma. Por tanto, hubiéramos hecho lo mismo que con el título Toponimia Hispaniae, o toponimia hispánica, o toponomasticon hispanicum, los nombres que queráis, hubiéramos hecho lo mismo, porque al final todo pasa por el mismo sitio. Por tanto, ahora lo comprendo, no lo comprendía. Bien, en tercer lugar, decirles que desde el primer momento me propuse ver las huellas del Camino de Santiago en la toponimia valenciana. Posiblemente enfoqué mal el trabajo, porque me ha dado más trabajo y claro, no coincidirá lo que yo voy a decir con lo de los compañeros. Y claro, parece un poco yo naipe aquí, pero no pasa nada, intentaremos solucionarlo. Bien, la intervención será de dos partes, intentaré que sea corta. Una será los caminos de Santiago del área catalano-valenciana y la segunda, cómo he intentado estudiar la toponimia para ver si realmente se puede hablar de toponimia de los caminos de Santiago. Primero estudié la parte valenciana, pero a última hora me dijo que también cogiera la catalana. La suerte que hemos tenido es que la catalana está mucho más estudiada y más... Se nota que los catalanes son un pueblo y trabajan unidos. Ellos tienen una web con todos los caminos. En Valencia, como somos cada uno de la provincia y las diputaciones quieren su poder, hay 3 caminos oficiales más todos los que no se han oficializado. Se nota la diferencia del futuro, ¿no? Del objetivo futuro. Bien, indiscutiblemente, como en toda Europa, en la Corona de Aragón y en concreto Cataluña, el Reino de Valencia, la devoción a Santiago Apóstol y la voluntad de peregrinar a Compostela la encontramos ya desde el siglo X. Hay documentos ya del siglo X y desde el siglo XIII, respectivamente, a través de testamentos y testimonios de viajeros, los cuales iban muy mayoritariamente a través del camino francés, especialmente por la ruta de Jaca, y se unían en Puente de la Reina los que venían por Roncesvalles, que también hay documentados, y excepto algunos que iban por las tierras de moros, la vía morisca, que iban a Zaragoza, y algunos hemos encontrado que van a Toledo. Pero nunca hablan de por qué camino van, solo que los sitios donde están, ¿no? De hecho, cuando la Corona de Aragón pacifica su territorio, especialmente a partir de la conquista de Lleida en 1148 y Tortosa en 1149 y anteriormente Zaragoza en 1118, hasta 1118 era árabe, el camino francés ya estaba muy arraigado y estabilizado. Por tanto, nosotros empezamos tarde para los caminos y había una gran tradición y había un prestigio que nunca se pudo superar. A pesar de este arraigo del camino francés y gracias a la época de tranquilidad y paz, se va consolidando un camino catalán o varios caminos catalanes, como nos demuestra la documentación del Archivo de la Corona de Aragón y los archivos de otras ciudades. Se ve que hay extranjeros que vienen a Barcelona, el puerto más importante del Mediterráneo, y también a Tortosa y luego a Valencia. Bajan peregrinos y viajeros desde Narbona, pasando por Sant Pere de Rodes, en la selva, luego van a Barcelona, y de Barcelona se van al monasterio. Bueno, en Barcelona también van a la catedral y luego ya van a Montserrat, donde está Montserrat, siempre está en el centro de Cataluña y siempre tiene la Virgen de Montserrat. Y de Montserrat a Lérida. Lérida se puede decir que es la ciudad catalana más santiaguista, es la que más hay restos de allí, ¿no? Y de Lérida, naturalmente, van a Zaragoza, pero eso ya le toca a los aragoneses después, ¿no? Y había otra más secundaria que también se documenta, aunque hasta ahora no se ha tenido en cuenta, que es la de Tortosa. Se crean hospitales, Tortosa, Cervera, Lleida, y se pone en marcha. El Reino de Valencia, en cambio, conquistado por Jaume I entre 1232 y 1245 en una primera etapa, y por Jaime II en 1304, también desarrolló las rutas jacobeas, como veremos, y la documentación nos confirma. Por ejemplo, en Valencia capital se crea la iglesia y hospital de San Juan del Orden de Malta, donde se documentan peregrinos. Ya han aparecido en las últimas excavaciones la piscina ¿cómo se llama? La vieira, sí, exactamente.
O, por ejemplo, existía la Cofradía de Caballeros de Santiago Apóstol, muy importante, que tenía poder para discutirle al ayuntamiento de la época, y aparecen las ordenanzas, lo que han de hacer, etc. Pero no hablan nunca de las ordenanzas de un viaje de peregrinaje, hablan de los enfermos, de lo que sea, ¿no? Luego se crean 5 hospitales peregrinos en el siglo XIII y XIV, todos pequeños, pero existen, y luego ya en el siglo XVI, a principio del XVI, se crea el Hospital General, que aún existe, donde sí que tenemos mucha documentación y hay peregrinos. Hay más a Roma que a Santiago, pero hay peregrinos. Y luego los escritores de la época, San Vicent Ferrer, Eiximenis, Jaume Roig, Isabel de Villena, todo el mundo habla del viaje aquí. Por tanto, se ve que había ambiente. Encontramos también gente noble que viene y gente no tan noble. Bien, vamos a centrarnos en la introducción. El camino de San Jaume por Cataluña está muy estudiado. En el año 2003 se hizo, en 2003 se hizo un gran congreso en Cataluña, ya se escribió un libro así de grande, con los mejores historiadores, y se publicó en 2007 por la Abadía de Montserrat. Allí, en su trabajo, por ejemplo, Salvador Claramunt enumera 4 caminos que usaban los peregrinos que atravesaban las tierras catalanas. Bien, esto un paréntesis porque lo voy a decir al principio. Esto es para que vieran Valencia cómo está, más o menos situado, y luego ya pondremos los mapitas pequeños y ahora ponemos el otro porque es que si no, el primero de allá. Gracias. Vale, esto es la Cataluña y aquí tienen ustedes los caminos. Se documentan 4 caminos a la Edad Media: Narbona, Carcassona, Viella, en la Vall d'Aran, luego iba a Barbastro, ya en Aragón, Huesca, Jaca, poco transitado, pero hay algún documento. Luego está Narbona, Carcassona. A veces de Narbona venían los italianos que venían de Torín, del Piemonte. Narbona, Foix, luego bajan por el río Segre, la Seu d'Urgell, Organyà, Pons, Balaguer, Lérida, y de ahí ya a Balbastro y Jaca. También tiene poca documentación. El tercero en Narbona, Perpiñán, de arriba, por arriba, es más o menos este de aquí. Narbona, Perpiñán, Elna, entonces Elna era importante, la Junquera, Girona, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Terrassa y Montserrat, siempre al final a terminar en Montserrat. Y luego de Montserrat, Manresa, Cervera, donde hay un hospital construido prácticamente después de la conquista, en 1111, y luego ya Lérida. Vale. Y luego hay otra cuarta, que también es lo mismo, pero hace un desvío. Va al monasterio de Cuixà, porque el primero no iba, y así va a Ripoll, a San Joan de las Abadesas, ve otros monasterios. Luego a Vic, sede episcopal también, y San Cugat, donde están las reliquias, luego está Barcelona, Manresa, etc. Bien, nunca parece que no llegaron a consolidarse nunca contra el camino francés. El camino francés es muy fuerte, ¿no? Por lo que he dicho, la pacificación tardía del río Ebro es lo que más perjudicó, pero también la menor infraestructura. No se creó la infraestructura porque aquí ya estaba creada, ¿no? Bien, en todo caso, el culto a San Jaime o Santiago se extendió por todo el Principado ya anteriormente. Y, como saben ustedes, hasta el rey más importante que hemos tenido para los valencianos y aragoneses, no tanto para los catalanes, que era Jaume I, tiene el nombre de Santiago, y Jaume II, que era el hijo también, y luego hay otros Jaumes. Hay 4 poblaciones en Cataluña que llevan el nombre de San Jaume: San Jaume d'Enveja, San Jaume de Llierca, bueno, tengo aquí las fechas, pero no, San Jaume del Domenys, y luego está otro, que me lo habré dejado, y San Jaume de Frontanyà, 4. Pero ninguno de esos sitios pasa ningún camino, ni uno. Por tanto, hemos de pensar que eran por la tradición a Santiago, ¿no? El camino de Montserrat es el que siempre ha tenido éxito, y ahora esto es el mapa actual de los caminos actuales, porque se ha potenciado mucho. En Cataluña se han hecho muchas asociaciones de caminos de Santiago, como en toda España, y estos son los mismos, prácticamente es el mismo que a la Edad Media, pasando allá a Montserrat. El que a la Edad Media aparece documentado, pero no tenía éxito, no lo habían estudiado hasta ahora, era el de Tortosa. Pero Ángel Montlleó, un estudioso, se ha pasado media vida estudiándolo y ha encontrado documentación de todo tipo. Aparte que existe el portal del Romeu, allí mismo en la salida de Tortosa, y las leyendas del milagro, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, en Cataluña se puede decir, bueno, desde Tortosa, naturalmente,
se iba a Xerta por el río, Gandesa, luego ya Favara, ya que está en Aragó, pero es de habla catalana, Maella, y luego se va a Casp. A veces se da una vuelta y se llega a Monzón, a Monzó. De hecho, hay documentación, por ejemplo, 3 valencianos que sufrieron mucho un día viniendo de Monzón. Se encontraron con los que iban de allí, de Valencia, sí. Bueno, ya existe el documento porque, claro, porque les pegaron, si no, no saldría el documento, como pasa siempre, ¿no? Bien, como ven, claro, lógicamente encontramos en la Edad Media valencianos que van por esta ruta de Montserrat, y es normal. La mitad de Valencia era de la diócesis de Tortosa, y por tanto subían hacia arriba, por la vía Augusta Antigua, ¿cómo está esto? Por Peníscola, Traiguera, y llegaban pasaban el río y pasaban a Tortosa, y de Tortosa ya iban como uno más, como una catalán más. Esto sería el camino que no voy a estudiar porque está más estudiado. El Camino de Santiago en Valencia, ahí prácticamente no hay más que no hay estudios. Me ha sorprendido que los historiadores medievales a los que he consultado, que han sido a todos los que he podido, prácticamente ni tienen documentación ni han tenido estudios. Pero sí que hay aficionados que han estudiado el Camino de Santiago, como ahora veremos. Bien, no sé si eso tuvo efecto, pero San Vicent, que habla varias veces del camino, en un momento determinado en un sermón dice que no se haga el Camino a Santiago. Dice, car molt és perillós i quants pecats s'hi fan. Tu vols anar a Sant Jaume, ves en esperit, no vayas personalmente, que seguramente vendrás peor que te has marchado. No sé si eso de San Vicente influyó o no en la decadencia del camino, si alguna vez tuvo... Pero bueno, aparece en Eiximenis, aparece en el Tirant lo Blanc, aparece, dice que un señor fue a Jerusalén, el duc de Pera, y luego, cuando vino, mogut de devoció, anía a Sant Jaume de Galícia, e pasí per tota la Hispania. Pero claro, no dice por dónde. Ese es el problema que tenemos con toda la documentación, que nadie dice. El Curial y Güelfa también, dice que a diferencia de los españoles, dice, contrario a los españoles, este señor que se quedó sin dinero se marchó a Galicia, a Sant Jaume en Romería, a pedir almoines, a ver si así podía recuperar una parte de su dinero para luego volver a empezar. Claro, son novelas, pero son novelas siempre basadas en realidades, ¿no? Y el que más ha hablado del camino ha sido Jaume Roig. Jaume Roig es un escritor de una gran categoría, pasa que es muy difícil de leer porque es versos de 4 sílabas, y entonces les codolades. Pero él habla de todos los caminos, el problema es que habla de todos los caminos, entonces no podemos saber exactamente. En un momento determinado le dice a la vecina, dice, Ptolomeu, al consell seu, acomanant, jo confiant del beguinatge, hice mi viaje hacia San Jaume. Y le dijo a la vecina, esto Jaume, molta cura, es decir, guardadme a mucho cuidado mi casa, porque volveré a partir de San Joan o en julio. Si Déu vol, seré tornat. O sea que y él dice, en otro verso, dice que va por, diu, al millorn era passat Bunyol. De Bunyol fui pos lo sol, fui en Requena, per bona estrena, o sea que está diciéndonos el camino Buñol-Requena, que es el camino real de Madrid, el camino que hoy en día es el más importante, es la A3, que iban a Cuenca y de Cuenca ya subían a Toledo o a Burgos, más a Burgos que a Toledo desde allí. Pero bueno, yo digo, ya está, cuando vi esto digo, ya tenemos un camino. Pero es que después dice, en Zaragoza, vull dir la bossa, tan aturant, estrado cercant, gran temps per dir, tirí camí, fui a Terol, d'un fillol secret, o sea que estuvo en Zaragoza y de Zaragoza fue a Terol. Puede ser que se fuera por Buñol y volviera por Zaragoza, Terol. También es el camino más recto, como ahora lo veremos en los mapas. En otro mapa, a ver si sale ya. Bueno, pon el tercero, y así lo ven. Aquí tenemos el camino de A3 y este es el camino de Zaragoza, el de Terol. Esto existe desde la época prerromana. Ya está ahí una tesis doctoral de un tal Ledo, Antonio Ledo, explicando ese camino. Y esto tenemos otra tesis más moderna explicando también ese camino. O sea que son caminos, y Jaume Roig lo coge, ¿no? Por tanto, ahí tenemos 2 caminos ya que seguramente se hacían. ¿Vale? Pero claro, luego dice, a Montserrat yo me envinguí, aquí prengui camí francés, fui a Bessès, bueno, lo cual quiere decir que seguramente también
fui a Montserrat, luego què fue? A molts meus prou Gran Fred, fui a Poblet, camí ferrat a Montserrat, prou Tarragona, fui a Vallbona, luego bajé, bueno, això no ho diu ell, per la Fredor, molt m'he cansat, Benifassà, el monestir de Benifassà, luego fue al santuari de Vallivana, fui per la Plana, per la Vall, al Gran Treball, a Vall de Crist, la Cartuja de Vall de Crist, luego aquí vist yo Portaceli, o sea, que en otro camino se hace todos los santuarios valencianos, es otro viaje. Entonces, claro, no sabemos, claro, la documentación no tenemos que él lo hiciera personalmente, no sabemos si es literariamente o no, pero bueno, ahí tenemos prácticamente caminos para todo. Bien, visto esto, y algunos ejemplos más que hay, por ejemplo, hay un valenciano que está en el Pont d'Órbigo, aquí creo que está por Zamora, Palencia, y en un momento determinado le llaman porque ha de luchar, entonces ha de venir, viene desde allí. O sea que ese sería otro camino, porque no sería el camino normal. Por tanto, había tantos caminos como peregrinos o personas, ¿no? Bien, hoy en día, gracias a Fraga, ustedes saben que el Camino de Santiago debe mucho a Fraga. Eso es una de las conclusiones de mi trabajo. Resulta que Fraga siempre que pudo habló del Camino de Santiago. Lo he encontrado en propaganda cuando era ministro y, naturalmente, cuando fue presidente de la Junta, impulsó las asociaciones por toda España. Y en Valencia se crearon 3. El año 87, ahí no estaba aún no estaba Fraga de presidente, se hizo los Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana. Luego se hizo en el 2004 la Asociación de Amigos de la Ruta Jacobea y en el 93 la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante. Bien, cada camino, estos no han tenido nada en cuenta los caminos medievales, no han tenido en cuenta para nada. Se han hecho lo que han querido. Bien, en todo caso, pondré un camino solo, no puedo hablar de todos. 2 ejemplos. En el Camino de Levante, este es otro mapa, creo que es el siguiente, siguiente. Este es el camino que han hecho, el camino más importante ahora, que más gente, y vienen extranjeros y todo, vienen ingleses. El año pasado salieron 1.666 personas de ahí, según me han dicho yo en la asociación. No son muchas seguramente, pero bueno, para Valencia. Y San de Valencia es la Vía Augusta de toda antigua. Entonces, claro, en Valencia hay algunos, pues salen por San Agustín, donde hay allí un altar que hizo un escultor, era un peregrino, según la leyenda. Por San Martí, donde está Santiago, allí en la puerta, y también fue otro peregrino, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y llegan desde Valencia, luego llegan al Gemesí, que precisamente allí primero es Valencia, donde el patrono era Santiago. Primero era Santiago peregrino y luego fue Santiago Matamoros, a partir del siglo XVI, pero está allí las dos y tal, y eso era el patrono y tal. Prácticamente dicen, es que había un hospital en Catarroja, en todos los pueblos había un hospital para peregrinos, porque los peregrinos también se movían por dentro, no pone para nada de esto, ¿no? Luego de Algemesí iban a Játiva, que era la segunda capital valenciana, y allí pues en la colegiata pues ahí está Santiago Peregrino, hay una tabla gótica importante también en Alcira, luego hay una plaza importante, pero bueno, son siempre testimonios que no sabemos exactamente si fue por el camino, porque no tenemos ni una documentación de que por aquí fueran al camino, pero seguramente también irían, claro. ¿Vale? Bien, ahí llegaban ya a la Fuente de la Higuera, y de Fuente de la Higuera al Mansa, que ya es Albacete, del Mansa a Albacete, y de Albacete ya subían hacia arriba, ¿no? Luego, el que más trabajado está es el Camino de Castellón. El Camino de Castellón, que creo que no sé si está puesto ahí, pero bueno, es igual. Creo que es el anterior, creo que es el Camino de Castellón. Este lo han trabajado mucho y salen desde un sitio de Sant Jaume de Fadrell, una ermita que es Sant Jaume de Fadrell. Fadrell es un arabismo, pero bueno, ahora no toca. Y desde allí siguen hacia arriba, etcétera, etcétera. Y van tocando los peirós, son cruces o pilares de camino, como en Aragón, Pairó, y allí pues en algunos existe pues marcas del camino, pues Santiago, etc. Pero todas son posteriores al 16. Bien, pasa por todos los monasterios que hay, es una ruta muy bien trazada, y llegan a Morella y de Morella a La Palma. Más o menos es lo que es la carretera nacional 232, donde bajan los aragoneses para ir a Peñíscola a tomar el sol, ¿no? Y luego desde Peñíscola, Benicarló y tal, sale otro camino que curiosamente es el camino de San Gregorio, porque hay mucha tradición de San Gregorio de Tudela, del siglo XIV, y entonces hay ermitas en todos los sitios y se juntan ahí. Bien,
Dejemos esta parte para la publicación, si vale la pena publicar todas estas cosas. Pero bueno, y pasemos al trabajo más interesante para ver realmente qué es el análisis de la toponimia de los caminos hacia Santiago. Nosotros disponemos del nomenclátor toponímico valenciano, que es un mapa 1.25.000 sobre unos 130.000 topónimos. Sé que voy corto. Bien, y esto es la documentación histórica que he podido hacer. He cogido 10 elementos a ver realmente si se puede hablar de esto. Por ejemplo, he visto cuáles son los templos dedicados a Santiago. Bien, ermitas, etc. Hay alguna, como Algemesí, pero prácticamente, y otra en Villena, la parroquia principal de Villena, donde termina la última etapa valenciana del camino del sureste, del camino de Alicante-Villena, están dedicadas a Santiago. Pero por el camino no hay nada, de ninguna marca, ni nada, ni nada. Pero bueno, eso sí que son santiaguistas. Bien, luego tenemos en otros pueblos, Monforte del Cid, Sinarca. Bueno, Monforte del Cid se puede decir que también pasaría el camino del sureste. Sinarcas y otros sitios donde no pasa el camino. Bueno, pasa. Sinarcas puede pasar a 15 kilómetros, pero claro, desviarse 15 kilómetros no creo, pero bueno, podría ser. Luego se llega a Benifassà y hay pues ermitas, capillitas, etcétera. Pero en sitios muy importantes, donde Santiago es muy importante, como Villarreal, Moncada o Bocairent, donde hay ermita, iglesia, mucha toponimia, alto, cuevas y tal, no tenemos ningún destino. Solo que el señor de Bocairent vino aquí en el siglo XIV, Pere d'Artés, vino a una peregrinación. Si después de allí trajo la vocación, no lo sabemos. No lo sabemos porque la documentación que tenemos de Bocairent por ahora es del siglo XV. Por tanto, no sabemos cómo nació el altar mayor y la iglesia y todo eso. Bien, sí, otros santos y compañía, pues tenemos, pero no son los santos que suelen acompañar a Santiago, como son San Roc y etcétera, ¿no? Hay por donde pasa, pues están el santuario de la Bellà, de la Balma, la Font de la Salud, pero no sé. Topónimo monasterio, hay algunos, pero tampoco ninguno por el camino. El monasterio de Ontinyent, etcétera, ¿no? Santo Domingo, no hay. Otro aspecto que he tocado, los topónimos y nombres de pila conteniendo San Jaume. Hay algunos San Jaumes en Moncada, donde hay las oliveras de San Jaume, pero eso es porque allí de lo que sacaban de esas tierras era para pagar el aceite y esto o el beneficio del altar mayor, pero no nada de camino ni nada de esto, ¿no? Calles tenemos bastantes, pero ninguna en la zona, exceptuando Játiva, que es la plaça Sant Jaume, que está cantada por un cantante valenciano, Feliu. No hay nada. Nombres de pila y apellidos patronímicos, claro, tenemos a la Edad Media, lo más normal era Pere, Joan y Jaume. En 1646, que es donde tenemos el primer censo, hay 2.484 Jaumes, 2 Santiagos, pero en cambio hay 4.860 Peres, 8.000 Joans, o sea que Santiago era el tercero, porque San Vicente aún tenía menos que Jaume. En el siglo siguiente ya Vicente y José ya superaron, ¿no? Si vamos a los apellidos, por si había gente que es de apodo, pues tenemos el apellido Romeu y curiosamente casi todos los sitios donde están no hay Camino de Santiago, pero bueno, eso puede ser que se cambiaran de sitio. Romeu tenemos bastantes. Pelegrí no tenemos ni uno, pero sí que tenemos un topónimo en la ruta de Castellón, que es la Casa del Peregrí, en Llucena, y otro en Vilafranca del Maestrat, que se desvían un poco del camino. A veces hablan de que hay un punto del Pelegrí en la Albufera, pero lo he preguntado y eso es por el pajarito que se llama el Pelegrí de allí de Valencia y no tiene que ver con los peregrinos, uno que viene todos los veranos y se va. Nombres de caminos, he analizado todos los caminos que he podido, caminos, calzadas, azagadores, creo que ya queda un poco, ¿no? Azagadores, etcétera, y no hay ninguno que lleve nombre de San Jaume ni nada relacionado con San Jaume, nada, ni los hostales tampoco. Tenemos un camino, el camino que es la cursa, que allí se observa como cosa, tampoco nada de bautizado como relacionado con Santiago o con algo parecido. Los asagadors, la veredas, nada, ni uno. El Camino Real, tenemos el Camino Real por varios sitios, tampoco para nada, ni un testimonio. A ver,
a través de la toponimia. A lo mejor si hiciera yo el camino encontraría algo, o Emilio, que es más experto. Pero las ventas, sí que hay ventas en sitios donde pasa el camino, pero nada de nombres relacionados ni nada, ¿no? Hospitales lo mismo, tampoco relacionados. Por tanto, hemos de Peirós, lo mismo, tampoco hay Peiró de Morella, de los Useres, pero no hay nada tampoco relacionado con el camino de Estella. Por tanto, he hecho unas conclusiones que se ha de distinguir entre caminos para peregrinos y camino de peregrinos, que ya he visto que esta mañana coincidíamos en mucha gente. No he encontrado caminos específicos, sino caminos que se usan para múltiples usos. Para caminos de peregrinos, se necesitarían pruebas documentales suficientes, tránsito de peregrinos, dotaciones de infraestructuras materiales y jurídicas, manifestaciones artísticas, etnográficas, legendarias, toponímicas o de cualquier otro tipo. Y de hecho se encuentran muy pocas señales de ello, a diferencia de otra bibliografía que he podido ver del norte del camino francés, que ahí sí que se nota que marcó huella. El camino francés y las costumbres marcaron huellas. Ahí no hay huellas. A pesar de esto, se ha de decir que la parte catalano-valenciana de la Corona de Aragón peregrinó a Santiago, eso está claro, y sirvió también de paso para muchos italianos que venían por el puerto. Pero realmente no llegó a consolidar un camino ni prácticamente creó infraestructuras específicas para esos peregrinos, los cuales aprovecharon los caminos anteriores a la meseta y especialmente a Zaragoza. Y en ese sentido, el trabajo del valenciano Vijusa, ¿no? Creo que se llama Vijusa, del siglo XVI, se explica el camino y no habla para nada. Sí que pone Valencia-Santiago. Hay un camino Valencia-Santiago en la documentación, pero es el mismo camino que Requena y ya está. O sea que no es nada específico. El estudio nomástico de los caminos valencianos, de toda la toponimia valenciana en general, no da signos o muestras de elementos específicos, como ya he dicho. Por lo que sea. Es verdad que al ser de la Corona de Aragón y haber de entrar en la Corona de Castilla, o de Navarra, que habían de pagar, o sea, una serie de impuestos que no pagaban, posiblemente también hizo que ese camino no acabaran de triunfar. Los caminos modernos, restaurados a partir del nuevo boom del Camino de Santiago de finales del siglo XIX y especialmente de los años 90, se han trazado más que desde el respeto a los caminos antiguos por intereses turísticos y de las diputaciones, haciéndoles atractivos, combinando naturaleza, paisaje, ocio y cultura, haciéndolos pasar por santuarios, marcas y albergues, no específicamente de Santiago. Sí que es verdad que gracias a los caminos se están construyendo ahora albergues y sitios de atención, como ahora se acaba de inaugurar uno en Villena y se inauguró hace unos 3 años en Fuente la Higuera. O sea pero no son a partir de ahora, no tenían existencia o desconocíamos la existencia. Bien, la onomástica de los supuestos caminos no es específica, como he dicho, y por eso no lo he estudiado. Pero en la publicación, si nos dan unos días más, pues podríamos coger 10 o 12 topónimos y estudiarlos etimológicamente según los conocimientos que tenemos, aunque en general es una toponimia es la toponimia normal, sencilla. Siempre hay algún topónimo difícil de explicar, como la Avellà, pero en general es una toponimia fácil. Y nada más, muchas gracias. Creo que es la hora, ¿no?